tardes y bienvenidos a una semana más del programa Cuidando tu Salud. La tarde de hoy nos reunimos para hablar temas acerca de salud que benefician en los conocimientos de nuestros estudiantes y de la población en general. Para ello, el tema que vamos a tratar hoy es los cuidados de enfermería en un paciente con trauma abdominal. Para esto nos está acompañando la tarde de hoy la doctora Sara Flores. Ella es docente del Instituto Universitario Bolivariano. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un placer acompañarlos en este programa. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través del Facebook Live y también somos retransmitidos a través de Ecotel TV, MP Noticias, Radio Lluvia, hora 24 y lo del momento Loja. Doctora, para empezar este conversatorio, quisiera saber a qué denominamos o cómo es que definimos el trauma abdominal en un paciente. Ya, el trauma abdominal se define como cualquier lesión, ya sea abierta o que invada la cavidad abdominal directamente o no, penetrante o no, en la pared abdominal. Todos estos traumas son muy frecuentes encontrarlos en el área de emergencia y constituyen una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Estas lesiones están presentes en pacientes, se asocian mucho a accidentes automovilísticos, a lesiones con objetos contundentes o golpes muy fuertes. Entonces es necesario aprender un abordaje adecuado que se debe dar en la atención primaria en cualquier hospital, centro de salud, ante un caso como este. Como le mencionaba, doctora, la prevalencia de estos traumatismos es elevada, entonces es importante tratar este tema. En base a lo que usted nos comenta de la definición del trauma abdominal, ¿cuál sería la clasificación o cuáles serían los tipos de trauma que nosotros podemos manejar? Ya, existe la clasificación de trauma abdominal abierto, que es la pérdida de continuidad de la piel, es decir, ya la pared abdominal está abierta y hay un orificio de entrada. Este se suele estar caracterizado por heridas, ya sean con intención o sin intención, por arma blanca, heridas por arma de fuego, también objetos como cuchillos o que pueden causar una perforación en el paciente. Es esa pérdida de continuidad. En cambio, en el traumatismo cerrado no existe esto, pero son los más frecuentes. Aproximadamente son el 80% de todos los traumas abdominales son los cerrados. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y las manifestaciones clínicas que, bueno, ya iremos abordando, pero son muy distintas, ¿no? Porque no hay un orificio de entrada en este, entonces no se evidencia como se podría ver en una herida por o un trauma abierto, la salida de intestino o de grasa, epiplon en esta pared abdominal. Esas son las dos clasificaciones. A los traumas abiertos también se los puede conocer como traumas penetrantes y los traumas cerrados son lesiones que no tienen una pérdida de continuidad. La pared abdominal sigue intacta, pero la lesión está en órganos que pueden ser vísceras macizas como hígado, vaso, entre otras. En cuanto a lo que usted nos menciona de los tipos de traumatismo abdominal, en el caso del contuso, que es más frecuente, ¿cuáles serían los agentes etiológicos o por qué se produce? Ya, al ser uno de los más frecuentes, suelen ser golpes con objetos contundentes, también se asocia a violencia intrafamiliar, es muy frecuente encontrar hematomas en la pared abdominal o moretones, lo que se conoce ya sin la terminología médica. Es un golpe que supera ya la energía que puede fisiológicamente aguantar el cuerpo humano. Entonces, se va a traducir en estas lesiones que al realizar una exploración física detallada que se la realiza en toda sala de emergencia, al exponer al paciente y hacer una valoración primaria, se encontrará y serán los indicios. También en la anamnesis preguntar qué objeto o contra qué fue golpeado. Muchas veces son peleas entre dos personas que sufren contusiones, varias contusiones o patadas en caso de peleas. Además, también al menos en América Latina y en países en vías de desarrollo, los accidentes automovilísticos constituyen una de las causas más frecuentes de traumas cerrados, que sería, por ejemplo, entre dos carros o también la lesión que sufre el conductor al no utilizar el cinturón de seguridad y se impacta o el choque es directo contra
el manubrio o el volante, además del airbag también. Pueden sufrir varios traumatismos a nivel de no solo abdomen, sino cara, cuello, abrasiones en córnea. Entonces todo va a depender y nos permite guiarnos a estas lesiones, cómo fue el mecanismo del trauma o cómo se generó. Pero básicamente sí son lesiones con objetos contundentes, como le mencionaba en el caso del traumatismo cerrado. Y siendo el principal en países como el nuestro, que está en vías de desarrollo, es la falta de educación vial que hace que los conductores estén sin cinturón de seguridad, lo que les hace más proclives a este tipo de accidentes. Sí. Gracias, doctora. Somos Instituto Bolivariano. Puedes encontrarnos en las calles José Antonio Yiguren y Bolívar para que conozcas nuestros modernos laboratorios donde nuestros estudiantes realizan sus prácticas. Doctora, para continuar, topográficamente en el abdomen, nosotros podemos definir cuáles son los órganos que se ven afectados posterior a un traumatismo. Sí, definitivamente cuando en carreras como las de la salud, medicina, enfermería, nos indican cómo hacer una detallada y adecuada exploración física abdominal, la cual es muy importante. La realiza tanto el personal de enfermería como médico a la llegada del paciente y más aún si existe un antecedente de un trauma. Se trata de dividir a la pared abdominal anterior puede ser en 4 cuadrantes y si queremos ser más detallados, en 9 cuadrantes. Lo ideal es dividirlo en 9 cuadrantes utilizando y nos permite guiarnos qué órgano se encuentra en ese cuadrante. Entonces, hacer una adecuada inspección de cada cuadrante detallada, la inspección, la auscultación en ese orden, ¿no? La palpación y percusión nos permitirá ver qué manifestaciones clínicas presenta el paciente y qué órgano podría estar afectado. Nosotros nos guiamos de estos 9 cuadrantes. Ejemplo, en epigastrio, que los pacientes lo suelen referir como la boca del estómago en su lenguaje, se encuentra el estómago, ¿no? Cierta parte del páncreas y una pequeña parte de hígado. Si nosotros nos guiamos por los cuadrantes, podemos ver también qué lesión y a qué órgano está afectando. Hipocondrio derecho, izquierdo, flancos y fosa ilíaca nos permitirán dividir al cuerpo en estos cuadrantes y saber qué órgano está alterado. Si nos vamos de mesogastrio hacia abajo, vamos a pensar que tal vez existe una lesión en intestino, que es una también de las principales traumatismos en abdominal abierto que suelen generar mucha hemorragia o sangrado y descompensar al paciente, está el intestino, ya que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, desde los cuadrantes de mesogastrio, hipogastrio y los flancos y fosa ilíaca. Entonces, nos va a ayudar de guía y recordar que en una valoración inicial no se puede no exponer al paciente, es necesario retirar toda la ropa y buscar estas lesiones primarias y en caso de un traumatismo, una lesión secundaria que va a generar una patología en el paciente. Es importante recalcar, ¿no?, que nosotros topográficamente podemos darnos cuenta dónde fue el trauma y cuáles órganos se pueden ver afectados. Exacto. Dentro de esto, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas que podría presentar un paciente ante un trauma abdominal cerrado, por ejemplo, que es el más frecuente? Ya, las lesiones que suelen generar en estos pacientes con trauma cerrado, el paciente llega con una rigidez abdominal o se lo conoce también como abdomen en tabla. También los hematomas que se traducirían en hematomas presentes en la pared abdominal y también específicos para cada cuadrante. En específico, el dolor también abdominal que va a presentar el paciente y como toda manifestación clínica va asociada a la anamnesis, ¿no? Asociar con qué objeto se hizo. En el caso de un objeto que causó un trauma cerrado, también la forma muchas veces de el volante suele estar impregnado y causa un hematoma de la forma del volante en estos pacientes, del cinturón de seguridad y todo eso causa un gran dolor en ellos. Entonces, el dolor abdominal, la rigidez o al realizar la palpación, un abdomen rígido y Duro, ¿no? muy doloroso, exacto, un abdomen duro o se lo conocen abdomen en tabla. Entonces esas son las principales, y los hematomas, que también que nos indican un sangrado interno, pero aún no se puede delimitar en qué órgano o dónde está ese sangrado. Y el sangrado sería una de las principales causas de mortalidad del paciente.
Exacto. Por eso los traumatismos cerrados, al ser la principal causa entre los traumas abdominales, también causan un sinnúmero de muertes al año a nivel mundial. Son millones de muertes a causas traumáticas por hemorragias internas. Los pacientes pierden esta o tienen una inestabilidad hemodinámica que va a estar traducida por un paciente que va a estar hipotenso, que va a estar se le hace la valoración de Glasgow para el nivel de conciencia, un paciente que va a ir deteriorándose su estado de conciencia hasta llegar a la confusión, letargo y la muerte. Nuestro afán como médicos y enfermeros es evitar eso, ¿no? Que llegue a ese estado y compensar. Si existe una hemorragia, lo primero que se hará es la evaluación primaria, tanto de médicos y enfermeros, una actuación directa a recompensar todo lo que ha perdido el paciente o compensarlo con, en muchos casos, solo cristaloides, que sería solución salina, que analizan 2 vías, pero ya en unos casos también no va a ser solo ese el tratamiento y va a ser necesario transfundir paquetes globulares. Gracias, doctora. Ahora que puede ser parte de la carrera de enfermería, contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Nos puedes contactar a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. También nos puedes visitar, estamos ubicados en la calle Antonio José Eguigure y Bolívar. Aquí podrás visitar nuestro campus y también podrás conocer los laboratorios que son de vanguardia. Doctora, en cuanto a lo que usted nos estaba comentando del manejo, en emergencia, ¿cuál sería el manejo inicial que tendría un paciente con trauma abdominal? Ya, el manejo de todo trauma se basa en un acrónimo que es mundialmente conocido, es el ABCDE del trauma. En ese lo que se intenta es garantizar una adecuada ventilación del paciente, dar el soporte ventilatorio que necesita el paciente según un monitoreo constante de signos vitales. Se trata también de la C, que es ahora la parte principal de todo este acrónimo, que es compensar y tratar de canalizar 2 vías, de garantizar una adecuada circulación, porque sin una adecuada circulación el paciente va a fallecer por más que dé un soporte ventilatorio adecuado. Entonces, Eso en es esa justo parte... importante cuando usted nos mencionaba que los pacientes pueden comprometer o tener un riesgo vital en cuanto al sangrado, ¿no? Por eso hubo esta modificación y el ABC ahora se maneja como CAB, Exacto. priorizando la circulación. Claro, el acrónimo sigue siendo el mismo, se basa, pero ahora nos tratamos de priorizar en C. Hacemos antes era en orden, ¿no? Decíamos A, damos una adecuada oxigenación, colocamos al paciente en semifowler, le damos ventilación. Claro que todas las cosas en un manejo de una valoración por un trauma se hacen al mismo tiempo, ¿no? Pero siempre voy a priorizar la C, que va a ser canalizar vías, cruzar, calentar líquidos, transfundir también paquetes y buscar la causa del sangrado. Entonces voy a exponer a mi paciente y voy a ver qué le está causando el sangrado. Si es un traumatismo abierto, pues daré presión, compresión, hasta que pueda ser valorado, hasta que se haga un ECOFAS, que también no falta en ninguna emergencia, que nos permite detectar dónde está la hemorragia y lo utilizan en todos los hospitales y todo médico y enfermero, al menos que trabaje en el área de emergencia, debe estar familiarizado con este examen complementario que salva vidas y que si se hace de una manera correcta, la ecografía nos permitirá detectar en dónde se encuentra la hemorragia, en especial en un trauma cerrado. Entonces, ese es un examen complementario muy importante y de ahí obviamente será extraer muestras, preparar también paquetes globulares para transfundirlos en nuestro paciente dependiendo del grado del shock. Como les mencionaba, en shock hipovolémico, es decir, por pérdida de sangre, como es en este caso, se clasifica en cuatro grados. Entonces, el primero, el segundo grado, tal vez la presión arterial sistólica todavía está normal. Exacto. Pero ya en el grado 3 y 4 el paciente empieza a hacer hipotensiones y en especial la conciencia y la diuresis ya no van a estar presentes. Entonces también valorar y ver la diuresis de nuestro paciente mediante una colocación de un sondaje adecuado vesical nos va a permitir controlar esto de la que esté presente la diuresis en nuestro paciente y también hacer todo el acrónimo pero priorizando la C, que es circulación. Priorizando la circulación, dada que es la que puede promover con mayor facilidad la muerte, ¿no? Exacto. Y siempre tratando de compensar.
Además, es importante recalcar que el personal debe estar capacitado en el manejo de este tipo de pacientes, porque son manejos especiales que se tienen que dar para priorizar la vida del paciente, ¿no? Claro, es un trabajo multidisciplinario, es entenderse con todo el equipo, todos saben qué hacer en una valoración inicial, todos saben si proporcionar o no oxígeno, la presión del paciente es muy importante, al menos la presión arterial sistólica, si es menor de 90, estaremos hablando de un paciente que es hemodinámicamente inestable y lo que yo intentaré es canalizarlo más pronto y pasar en bolo al menos 2000 ml. Pero como decíamos, no todos son los cristaloides, va a haber un punto en el que no hagan efecto, en el que yo ya no consiga el efecto deseado, los eritrocitos ya no hagan también su función y necesite ya paquetes globulares porque la hemorragia ya supera los 2 litros. Y ya Entonces necesitamos ya, reponer para que el exacto. paciente continúe con constantes Un vitales, ¿no? shock grado 3 ya es más de 2 litros de sangre que ha perdido el paciente, en cambio un shock 1 empieza con 500, 750 ml, que tal vez se pueden controlar y también ya es la resolución quirúrgica. En muchos casos puedo compensarle a mi paciente, pero también necesito ya dar una resolución a la herida, necesito intervenir. Entonces ahí ya se programa según lo que sea la valoración y lo que se vea también en la ecografía o en el EcoFast. Voy a ver qué resolución ya quirúrgica se le da al paciente para que ya no siga ese sangrado, porque si yo compenso pero no trato la causa de la hemorragia, el paciente va a fallecer. Muchas gracias, doctora. Somos Universitario Bolivariano, contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Además, le recordamos que estamos próximos a abrir las maestrías de cuarto nivel, de las que también puede ser parte. Doctora, continuando con el trauma abdominal, ¿cuál sería una de las resoluciones no quirúrgicas que se les puede dar a este tipo de pacientes? Ya existen desde hace mucho tiempo desde está reportado en papiros y todo eso que se hacía este manejo que no se operaba al paciente, pero se daba también medicación para controlar las hemorragias y todo eso, también la analgesia. Va a depender mucho de cómo esté y que el paciente obviamente no esté en un shock hipovolémico. Entonces, estas lesiones se suelen controlar bajo ecografía. Entonces, si se ve que es una hemorragia mínima que se puede reabsorber o que no va a causar ninguna molestia, que es por una contusión tal vez en un órgano macizo, por ejemplo, pues se dará un manejo, se pone al paciente en observación, no se lo puede enviar tampoco directamente a casa y no se trata de todo, o sea, ya quirúrgico, porque en la historia de la medicina antes no se hacía lo quirúrgico, pero los pacientes también fallecían muchas veces. Que también se recuperaban. Exacto, y se recuperaban y mencionaban varios tratamientos que colocaban en heridas y todo eso. Luego ya cuando se conoció que las intervenciones quirúrgicas existían, en cambio se operaba todo trauma abdominal y que tampoco es necesario, ¿no? Entonces hay lesiones que van a meritar, otras no. El manejo es expectante, el cirujano también va a estar en todo momento y se le tendrá al paciente en observación si se amerita. ¿Qué otros exámenes complementarios podemos hacer ante un paciente bajo estas circunstancias? Ya, como le comentaba, bueno, a la llegada de todo paciente con trauma se realizará la extracción de muestras sanguíneas en los 3 tubos, biometría hemática, química sanguínea y tiempos ante la probabilidad de que el paciente entre a quirófano para una resolución quirúrgica. De ahí un examen que se debe realizar en la primera hora a lo que llega el paciente al área de emergencia es el famoso FAST, que significa, por sus siglas en inglés, una ecografía rápida para ver el trauma abdominal, ¿no? Entonces, ves ciertos lugares en los que existe hemorragia y puede quedarse ahí. Exacto. Exacto, entonces en retroperitoneal, en el saco de Douglas, existe una hemorragia entre el hígado y también los riñones y el vaso, entonces debo ver todos esos lugares en los que se podría quedar sangre y ya tener una expectativa acerca de que tal vez existe una ruptura del vaso o del hígado y todo eso me permitirá ver el EcoFast. Es un examen que lo manejan muy bien médicos y enfermeros que están capacitados, obviamente, en dar esta valoración primaria en emergencia a pacientes con trauma. Existen capacitaciones que se realizan igual cada año constantemente y que se les obliga al personal de enfermería y medicina a seguirlas. Ese es el examen que no debería faltar
en un trauma abdominal, y más aún cuando es un trauma abdominal cerrado y no sé en dónde puede estar la hemorragia, pero ante la anamnesis de mi Ese paciente es un examen que tiene que ir prioritariamente. debe ir siempre de un trauma. De la capacitación tanto al personal de enfermería cuanto al personal médico para poder manejar este tipo de Claro, exámenes. y un abordaje adecuado, ¿no? Anamnesis siempre me va a decir, no puedo dejar, el paciente no tiene una herida, pero no puedo dejarlo o darle el alta, sino que tal vez tuvo un accidente de tránsito, no presenta ninguna herida visible, pero si descubro el abdomen, hago una exploración física adecuada y veo un hematoma en mesogastrio, pues tendré que hacer tal vez, sin dudar, el ECOFAST. Entonces, ese es un adecuado manejo que se le daría a un paciente que tiene un trauma en general, y más aún el ECOFAST es solo en trauma abdominal. Hay ahora un FAST que es extendido, ese se extiende hacia cavidad torácica, entonces también busca lesiones a nivel pulmonar, ¿no? En bases pulmonares. En base a la etiología que Exacto, le conozco, ¿no? En base a la posible causa y el posible diagnóstico que ya el médico con criterio y todo el personal lo valorará. Entonces ese también es importante y se lo realiza igual con el mismo procedimiento, es una ecografía. Muchas gracias, doctora. En breves minutos nos acompañarán nuestros compañeros docentes en los laboratorios para exponernos un caso acerca de los cuidados de enfermería en un paciente con trauma abdominal. Doctora, ¿cuáles serían las funciones que tiene el personal de enfermería ante el manejo de un paciente con un trauma abdominal? Ya, principalmente es el monitoreo de las constantes vitales, pero un monitoreo continuo, ¿no? Entonces es obtener una historia clínica detallada. Se trata en estos casos que llegan a veces por traumas que ocurren en automovilísticos, sin familiares, pacientes en estado etílico también suelen complicar una adecuada anamnesis y un adecuado abordaje porque no sabemos cómo se produjo el trauma, ¿no? Pero muchas veces sí vienen acompañados por personal tanto de la policía, bomberos y personas que vieron tal vez el accidente, entonces nos dan información, la cual será recabada también por enfermería y medicina y definirán el abordaje. Colocación de sonda vesical, hacer el ABCDE del trauma, es intervención tanto de medicina y enfermería. Los dos estarán capacitados en esto para realizarlo de una adecuada manera, además de una adecuada valoración del Glasgow, no solo al inicio de lo que trato al paciente, sino de manera continua. Realizar un adecuado balance hídrico de mi paciente, canalizar 2 vías calibre 18, transfundir paquetes globulares, primero pedir el consentimiento en el caso de que existan familiares y si no, pues se priorizará la vida del paciente y se harán todas las intervenciones necesarias con el fin de ayudar a nuestro paciente. Esas son algunas de las intervenciones, entre las que dije realizar todo el acrónimo es también deber de enfermería. Un manejo mixto, ¿no? Es mixto. Manejar el paciente en emergencia es un manejo mixto en el que el personal de enfermería se conjugan para poder salvaguardar la vida del paciente. Y lo hacen al mismo tiempo y es disciplinario, multidisciplinario, tanto medicina, enfermería y acoplarse, ¿no?, a todos los especialistas que valoran al paciente. Muchos también piden colocación de sonda nasogástrica para realizar un adecuado vaciado gástrico, para valorar mejor a nuestro paciente. Otros prefieren también evitar la hipotermia, que, bueno, está dentro del acrónimo, pero sí es necesario, ¿no? Expongo a mi paciente en búsqueda de lesiones, pero de ahí también cubro para evitar hipotermia y es otro manejo también de enfermería. Son varios cuidados. Cuidados que también da el personal de enfermería. Sí. Gracias, doctora. En estos momentos damos paso a nuestros compañeros que se encuentran en los laboratorios para exponernos un caso acerca de los cuidados de enfermería en un paciente con trauma abdominal. Bien, luego del abordaje previo que nos han dado durante la entrevista, antes de abordar todas las características del caso clínico, es importante puntualizar sobre ciertos aspectos que de forma didáctica quienes nos observan podrían aperturar nuevas posibilidades para generar un beneficio en el paciente. Existe la posibilidad de un trauma abierto y de un trauma cerrado, como se mencionó. Cuando se menciona el trauma cerrado, esto significa que no necesariamente hay la existencia de una herida. Por lo tanto, este paciente sugerentemente para las personas que lo pueden observar probablemente no esté tan grave. Contrariamente, cuando hay un paciente que ya presenta una herida, que presenta un sangrado activo
o en casos más complicados que presenta una evisceración. Esto quiere decir que parte de sus intestinos, que parte de sus vísceras están fuera del cuerpo, han fugado por el orificio. Esto ya genera un criterio de complicación mucho más amplio. Ahora, específicamente en el caso que vamos a tratar, cuando se menciona una herida abierta, un trauma abdominal abierto, esto también tiene múltiples variantes que pueden complicar la situación de nuestro paciente. Por ejemplo, si durante este traumatismo se generó también alguna otra alteración por la característica de la herida, si fue solo cortante, si fue lacerante, también si el tipo de instrumentos, el tipo de arma con la que se produjo la herida probablemente estuvo contaminada, estuvo oxidada, esto ya genera otras determinantes de complicación para el paciente. De la misma manera, se debe abordar en muchos de los casos, cuando son heridas producto de violencia, los tiempos de atención suelen ser demasiado amplios. Por lo tanto, esto también genera criterios de complicación en el paciente como infecciones, como un sangrado profuso, lo cual a posterior puede ser una determinante para un abordaje quirúrgico en el paciente. Bien. Hay que tomar en cuenta también ciertos aspectos que nos pueden generar una determinante pronóstica. Como se mencionó en un inicio, el conocimiento de los cuadrantes abdominales puede indicarnos la gravedad del trauma, sobre todo las estructuras que se asocian al tipo de traumatismo cuando existe ya una abertura, un corte de la piel y probablemente una lesión. Dentro de los 9 cuadrantes, la estadística nos menciona que algunas de las estructuras que tienen mayor probabilidad de sufrir lesiones son, en primer lugar, el intestino delgado con más del 50%, en segundo lugar, el hígado con cerca del 35% y en tercer lugar, el vaso. Esto justamente por la cantidad de espacio que se encuentran ocupando en la cavidad abdominal. Entendiendo que todas estas estructuras normalmente están vascularizadas, están inervadas, esto quiere decir que tienen venas, que tienen arterias. Ante una lesión de tal magnitud, no solamente estaría lesionado el órgano como tal, sino que durante la herida penetrante podrían lesionarse venas, podrían lesionarse arterias, podrían lesionarse nervios y otras estructuras, lo cual a posterior también genera múltiples complicaciones en el paciente. Dentro también de algunas de las determinantes clínicas que se pueden mencionar y que generan mucha importancia está la irritación peritoneal. Esto cuando se produce un trauma cerrado y también, por supuesto, un trauma abierto, el paciente adquiere una característica a nivel abdominal en donde se percibe con una dureza manifiesta el abdomen. Esto quiere decir que las estructuras que se encuentran recubriendo a los intestinos, recubriendo a las vísceras, como es el peritoneo, ya se encuentra lesionado. Esto, por supuesto, que ya también genera un criterio de complicación mucho más amplio para el paciente. Bien, ahora enfocándonos un poco más en las características de nuestro paciente, para realizar la entrega, invitamos al profesional a cargo. Bien, buenas noches, doctora. A continuación, presentamos el caso de un paciente de 22 años de edad, de sexo masculino, quien hace aproximadamente 18 horas acude al servicio de emergencias de esta casa de salud. Durante el primer monitoreo de las constantes vitales, el paciente no refiere ninguna manifestación de inestabilidad. A la valoración física se observa en un costado del epigastrio una lesión cortante, penetrante, no presenta ninguna característica de evisceración ni sangrado profuso. El paciente manifiesta dolor. Luego de 6 horas ingresado en esta casa de salud, el paciente presenta alteraciones en sus constantes vitales, como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura y disminución de la presión arterial. Luego de la instauración terapéutica a base de fármacos y de hidratación, el servicio de emergencia decide realizar exámenes de imagen en donde se evidencia una lesión del riñón izquierdo y una lesión del yeyuno. Estos datos, por supuesto, contrastándose con lo que mencionamos hace un inicio, el yeyuno es una parte importante del intestino delgado. Por lo tanto, la estadística nos menciona que puede ser una de las partes, una de las regiones del cuerpo que mayor cantidad de lesiones pueden producirse.
Luego de identificadas estas características clínicas en el paciente, se procede al traslado a cirugía para realizar una laparotomía. La laparotomía es un procedimiento en donde se explora la cavidad abdominal del paciente en búsqueda de otras probables lesiones, ya sean de órganos, vísceras o de estructuras vasculares, venas y arterias. El transoperatorio del paciente se desarrolla sin mayores novedades, sin complicaciones, tolera bien la anestesia, tolera bien los medicamentos y es trasladado al posoperatorio, que es donde nos encontramos en este momento. Se espera que el paciente evolucione favorablemente. De momento se encuentra con sedación, se encuentra con analgesia. No fue un requerimiento amplio por su demanda de oxígeno. Tampoco se requirió una transfusión amplia de paquetes globulares y el paciente de momento se encuentra con una evolución favorable. Cabe destacar que también dentro de las características clínicas, una vez que se identifica el tipo de lesiones que han sufrido los órganos, se deben tomar en cuenta ciertas indicaciones de carácter absoluto. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente, como ha sufrido una lesión del yeyuno, que es parte del sistema digestivo, tiene indicación absoluta de NPO, nada por vía oral. De la misma manera, como podemos observar, de manera didáctica hemos colocado justamente estos insumos para que puedan observar. Tenemos el DREN que se ha colocado producto de la cirugía y también tenemos la sonda vesical. En este caso podemos observar el contenido de la sonda con una característica sanguinolenta. ¿Sí? Tenemos también una eliminación mínima de orina, esto justamente tomando en cuenta el contraste que el paciente ha tenido por la lesión renal. Teniendo en cuenta que no hubo mayores complicaciones durante el transoperatorio y en este momento que nos encontramos en el posoperatorio, se puede hacer de la misma forma una presunción diagnóstica en donde el contenido sanguinolento de la sonda con el transcurrir de los días vaya aclarándose. Es decir, la orina va a ir tomando su coloración normal. Bien, una vez mencionados estos datos, también es importante mencionar que dentro de toda la terapéutica farmacológica que se ha utilizado con el paciente, en este momento lo tenemos con hidratación, lo tenemos con antibióticos, con ceftriaxona, lo tenemos también con tramadol, con metoclopramida. Los exámenes de laboratorio se realizaron justamente en el preoperatorio y no evidenciaron mayor complicación en el paciente. Bien, están pendientes exámenes de imagen para evaluar sobre todo alguna pérdida de sangre insensible producto de la corrección quirúrgica que se realizó en el paciente. Doctora, estos son los datos, quedamos pendientes a cualquier indicación. Muchas gracias. Durante un postoperatorio son importantes las 24 primeras horas, ya que en el transcurso de este tiempo nuestros pacientes se nos pueden complicar. Por ello es la importancia de saber la hemodinamia que van a presentar nuestros pacientes. A continuación vamos a realizar el examen físico. Para ello, previo aseo de manos, vamos a ocupar guantes de manejo que nos van a ayudar en la realización del examen. Es importante que mi paciente se encuentre con un Glasgow 15/15. Recordemos que en el Glasgow vamos a evaluar la parte verbal, la parte motor y la parte ocular. Una vez que ya evaluamos a nuestro paciente, procedemos a realizar la inspección. Tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos la inspección es solo observar. ¿Qué vamos a observar? El abdomen de nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta si existe hematoma o equimosis alrededor del área del sitio quirúrgico. También tenemos que percatarnos cómo está el apósito en la herida quirúrgica. Además de eso, tenemos que tener en cuenta si existe inflamación en el área o en el sitio quirúrgico. Luego de esto vamos a palpar. Es importante la palpación en el sitio o en el área abdominal, de hecho. Gracias a esto nosotros vamos a percatarnos si es que no existe hemorragia en el paciente. Nuestro abdomen estaría como tabla, duro, como bien lo dijo nuestro doctor. En este caso el paciente presenta un abdomen suave, depresible, doloroso, cerca del área donde está el sitio quirúrgico. Tenemos también que percatarnos sobre la hemorragia si es que ha presentado mi paciente y cambiar el apósito.
Esto es importante ya que aquí yo sabré si existe o no infección en el sitio quirúrgico. Entonces, vamos a proceder a realizar la limpieza quirúrgica también en mi paciente. Para ello necesito la ayuda de mi compañera enfermera. Por favor, regáleme otro par de guantes. Solución salina. Es importante ocupar guantes quirúrgicos ya que estos nos garantizan a nosotros la asepsia en nuestro paciente. Además de esto, no vamos a ocupar nada irritante en el área donde vamos a colocar o vamos a realizar la curación de nuestro paciente, ya que esto perjudicaría el proceso de cicatrización en el mismo. Por favor, un equipo también necesito y gases. Para ello vamos a ocupar una pinza Kelly y una anatómica. Vamos a realizar una montada. Recuerden utilizar siempre los instrumentos quirúrgicos o pinzas quirúrgicas con su mano dominante. Entonces realizamos una montada, pero mejor manejo de la limpieza. Solución salina, por favor. Cuando vamos a limpiar una herida, tenemos que tener en cuenta que no se la debe de presionar muy bruscamente porque esto ya le ocasiona dolor a mi paciente. Vamos a realizar una técnica de barrido. En este caso vamos de la parte derecha a la parte izquierda, abarcando todo el área donde se encuentra la herida de mi paciente. Nuevamente realizamos otra montada, no vamos a ocupar la misma gasa que esta ya está contaminada. Es importante también tener en cuenta que mi paciente tiene que ser retirado el apósito al segundo día postoperatorio. Esto permitirá que la herida cicatrice de una mejor manera. Muchas gracias. Vamos también, por favor, a cerrarla nuevamente colocando un apósito. Es importante también indicarles que el apósito no tiene que ser tan grueso, ya que ahí no le va a permitir a la herida respirar, entonces tiene que ser un apósito fino. En la parte abdominal, como bien lo dijo el doctor, tenemos un dren. Este dren nos va a ayudar a nosotros a cuantificar las pérdidas sanguíneas que tiene mi paciente. Es importante también recalcar que si mi paciente depura o elimina 30 ml en el dren, entonces tiene que continuar todavía con el dren. Si este ya se presentase menos de 30, entonces ya lo vamos a retirar. Además de esto, es importante también la auscultación. La auscultación en la parte abdominal me va a ayudar a mí a saber si es que mi paciente presenta o no fluidos hidroaéreos. En este caso, mi paciente, por sus cuestiones quirúrgicas que tuvo, no va a presentar ningún burbujeo. Tenemos que auscultar todos los cuadrantes, como bien nos dijo el doctor, e ir comparando. Además de eso, tenemos que ver que el paciente no presente edema en sus miembros. Gracias. En este caso, mi paciente no presenta ningún tipo de edema. Por favor, en las indicaciones vamos a continuar con la hidratación de nuestro paciente. También continuamos con el antibiótico y la analgesia. Es importante también poner los semipowder al paciente para mejorar lo que es la oxigenación, control de signos vitales cada 4 horas y retirar el apósito después de 8 horas. Cualquier novedad, por favor, me comunica. Ya, listo, doctora. En este momento vamos a realizar las indicaciones por parte del personal médico. Como primero tenemos la monitorización de los signos vitales. Para ello, previamente nos realizamos la desinfección de nuestras manos. Una vez realizada la desinfección de manos, vamos a colocarle tanto el tensiómetro como el saturador a nuestro paciente para monitorizar sus signos vitales. Recordemos que el tensiómetro
el brazalete del mismo se coloca sobre el pliegue del codo. Por lo general, 2 dedos sobre el pliegue del codo. Una vez que tenemos colocado nuestro tensiómetro, vamos a colocar el saturador en nuestro paciente, el mismo que debe ir en el otro brazo del mismo, ¿sí? Ya que no puede estar conectado el tensiómetro y el saturador en el mismo brazo. Entonces, en el otro brazo, en este caso sería el brazo izquierdo, vamos a conectar el saturador a nuestro paciente para verificar la oxigenación y su pulso. Vamos a colocarlo en el dedo índice de nuestro paciente, siempre previa autorización o indicándole a nuestro paciente qué vamos a realizar en él. En este momento vamos a colocarle el saturador en el dedo índice. Entonces podemos verificar que en nuestro monitor de signos vitales ya se están marcando tanto la presión arterial, la saturación y el pulso de nuestro paciente. Una vez que tenemos colocado la monitorización, procedemos a la colocación de la medicación. Para ello, primeramente, nos vamos a desinfectar nuevamente nuestras manos para poder preparar la medicación. En este caso tenemos un analgésico, un antibiótico y un antiemético. Entonces vamos a proceder a colocar primero el antiemético. Vamos a proceder a la preparación del mismo. Vamos a realizarlo con solución salina, el mismo que vamos a coger de la solución que se está hidratando al paciente. Recordemos que para nosotros cargar la jeringuilla con solución, siempre debe tener una previa desinfección en el lugar donde se va a cargar la medicación. Entonces, para ello, vamos a empapar una torunda con alcohol. Vamos a desinfectar el sitio en donde vamos a cargar la solución salina para diluir nuestro medicamento. Sí, para su preparación. Entonces, en este caso le vamos a colocar la metoclopramida a nuestro paciente. Una vez preparada la medicación, vamos a pasarla de una manera lentamente. En este caso, nos vamos a ayudar de un microgotero para que sea mucho más exacto. Entonces, en nuestro microgotero, vamos a abrir la pinza que tiene para llenar hasta 50 ml. Una vez que tenemos lleno el microgotero con 50 ml, vamos a cerrar nuevamente la pinza y vamos a cargar la medicación. De igual forma, en el lugar donde vamos a aplicar la medicación, tenemos que hacer una desinfección del área donde se va a puncionar para cargar la medicación. Entonces, con una torunda con alcohol, desinfectamos el área y vamos a proceder a colocar. Una vez que tenemos nosotros colocada la medicación, procedemos a abrir la llave de paso para que se administre la medicación. Posterior a ello, vamos a preparar las otras 2 medicaciones que tienen que pasar en nuestro paciente. Entonces, vamos a preparar el tramal. El tramal, por pertenecer a un grupo de analgésicos opioides débiles, debemos diluirlo por lo menos en 100 ml. Entonces, el tramal lo vamos a colocar en una solución de 100 ml y para que su goteo sea exacto, vamos a utilizar utilizar esta bomba, ¿sí? La bomba de infusión. Nos vamos a ayudar de esta bomba. Esta bomba nos va a permitir pasar un goteo exacto en nuestro paciente. Entonces vamos a preparar el tramal en 100 ml. Entonces cargamos el tramal, ¿sí? Cargamos todo el tramal y vamos a proceder a administrar en los 100 ml. Como ya conocemos, siempre realizamos la desinfección del lugar donde se va a puncionar para cargar la medicación. En este caso va a ser en esta solución de 100 ml en donde vamos a cargar. Una vez que cargamos la medicación, vamos a programar nuestra bomba al goteo indicado o prescrito por el personal médico para que se pase en nuestro paciente. Para ello vamos a conectarle
a la llave de 3 vías, ya que nuestro paciente está con una llave de 3 vías, lo que nos facilita que nosotros le podamos conectar la medicación. Entonces, en este caso, vamos a proceder a conectarle a la llave, ¿sí? Entonces, siempre nuestra llave tiene tapas de seguridad para evitar la fuga de algún líquido. Entonces, vamos a cerrar la llave de paso hacia la hidratación y vamos a permitir el paso únicamente del tramal. Como dijimos, el tramal es un analgésico. Por último, vamos a preparar el antibiótico. En este caso, vamos a preparar la ceftriaxona, ¿sí? La ceftriaxona nos viene o su presentación es en sólido o en polvo liofilizado, por lo cual nosotros debemos tener una dilución para posterior poderle pasar a nuestro paciente. Entonces, en este caso, de igual manera, vamos a diluirlo con 10 ml de solución salina. Para ello, vamos a cargar la solución salina en la que se está hidratando nuestro paciente. Desinfectamos nuevamente y procedemos a cargar 10 ml de solución salina para poder preparar el antibiótico, que en este caso es la ceftriaxona. Entonces vamos a preparar, como viene en polvo, vamos a colocar los 10 ml de solución. Vamos a tratar que el medicamento se mezcle súper bien, ¿sí? Una vez que está completamente mezclado, cargamos en nuestra jeringuilla de 10 ml, verificando que se completen siempre los 10 ml. Una vez que nosotros tenemos cargado el medicamento, vamos a colocarle la medicación por la llave de 3 vías o por el dispositivo que tiene en el equipo de venoclisis. Entonces, para ello, vamos a desinfectar igual el área donde vamos a puncionar. Siempre la desinfección se va a realizar con una torunda empapada de alcohol. Una vez que nosotros realizamos este procedimiento, podemos administrar la medicación, ¿sí? Al ser un antibiótico de alto espectro, debemos aplicarlo de una manera lenta para evitar que el paciente haga una flebitis al nivel donde está canalizada su vía. Entonces lo pasamos de una manera lenta para evitar cualquier tipo de flebitis. Una vez que nosotros tenemos administrada la medicación, procedemos a una valoración y cuantificación del drenaje de Jackson. Para ello nos vamos a colocar guantes de manejo para la valoración y cuantificación de este drenaje. Asimismo, debemos valorar y cuantificar las características de la orina de nuestro paciente, ya que al ser un paciente quirúrgico va a presentar hematuria, una orina con sangre, lo cual va a ir cediendo con el paso de los días conforme transcurra el postoperatorio. Entonces nos vamos a colocar los guantes para poder examinar el drenaje, ¿sí? El drenaje de Jackson-Pratt es un dispositivo de presión negativa. Entonces, el momento que nosotros aplicamos a nuestro paciente, tenemos que hacer presión en la pera para poder colocar. Entonces, esta presión negativa va a hacer que los líquidos corporales que hayan quedado en la parte interna de nuestro paciente salgan a través de la manguera que se conecta a la pera del drenaje. Entonces, en este drenaje valoramos las características primero de los líquidos drenados. Observamos la coloración, ¿sí? Si hay restos de sangre, y luego los cuantificamos. Para ello podemos ayudarnos de una jeringuilla para extraer el líquido drenado, que se lo hace por este dispositivo, ¿sí? Aquí tiene a manera de una tapa el drenaje de Jackson-Pratt, el cual se abre para drenar el líquido. Una vez drenado,
En este momento lo vamos a drenar en una semiluna para luego cuantificarlo en una jeringuilla para poder registrar en nuestra hoja de ingesta y excreto. Entonces vamos a ayudarnos de una semiluna para ayudarnos con la evacuación del drenaje. Entonces tenemos nuestra semiluna en la cual nosotros vamos a drenar todo el líquido, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, tenemos que siempre abrir la tapa y procedemos a drenar, ¿sí? Drenamos absolutamente todo el líquido que se encuentra en la pera y para colocarlo o para dejarlo nuevamente al paciente, siempre tenemos que hacer esta presión negativa, ¿sí? Ya que esta presión negativa ayudará a que el paciente drene o elimine los líquidos, ya que este drenaje o esta eliminación de líquidos facilita una más rápida cicatrización, así como previene infecciones. Entonces dejamos tapando y dejamos al paciente, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos en la semiluna, ¿sí? Aquí también la podemos cuantificar, ya que en la semiluna nos vienen medidas por la parte interna. En este caso vemos que el paciente ha eliminado 10 ml, lo cual lo vamos a registrar en nuestra hoja de ingesta y excreto. Por último, vamos a valorar las características de la orina de nuestro paciente. Entonces vamos a verificar siempre que la sonda no esté taponada para ver que el paciente esté drenando correctamente. En este caso, vemos una orina bastante hematúrica, ¿sí? Que tiene bastante sangre. Esto es debido al postoperatorio de nuestro paciente, ya que se va a ir aclarando con el transcurso de los días, como vaya pasando el postoperatorio de nuestro paciente. Una vez valoradas las características, de igual forma, vamos a evidenciar cuánto ha eliminado, que en este caso tenemos 100 ml, lo cual tenemos que registrarlo de igual forma en nuestra hoja de ingesta y excreto. Una vez valorado todo esto en nuestro paciente, dejamos cómodo a nuestro paciente, siempre la funda de la orina va a quedar a nivel o amarrado debajo del paciente, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo al paciente cómodo. Debemos verificar que todos nuestros equipos estén correctamente rotulados, como vía, equipo de venoclisis, microgotero, incluso el drenaje de Jackson. Por último, vamos a dejarlo colocando a nuestro paciente en una posición semi-Fowler para facilitar la oxigenación, ¿sí? Entonces, para ello, primeramente nos retiramos nuestros guantes. Desinfectamos las manos y vamos a colocarlo al paciente en una posición semi-Fowler, para luego darle paso al personal médico para una revaloración de nuestro paciente. Entonces, vamos a dejarlo en posición semi-Fowler. Las camas siempre cuentan con un dispositivo que nos indica la posición que queremos en nuestro paciente. En este caso es semi-Fowler. Entonces, ¿qué quiere decir o qué indica? Que vamos a levantar la cabecera de la cama del paciente, ¿sí? Levantamos y lo vamos a dejar en esa posición para facilitar la oxigenación en nuestro paciente. Una vez concluidas, damos paso al personal médico para que continúe con la revaloración de nuestro paciente. Bien, una de las cosas importantes en un paciente postoperatorio es la revisión médica, ¿sí? Para ver cómo van sus constantes vitales de acuerdo a los registros que ha ido presentando el personal de enfermería. En este caso tenemos un trauma abdominal de tipo abierto a causa de un traumatismo por arma blanca, ¿sí? Que dentro de la clasificación tenemos dos tipos de traumatismo, cerrado y abierto, en donde el abierto es de tipo penetrante y no penetrante. En el caso de los traumas cerrados puede ser por causa de desaceleración, ¿sí? Causadas principalmente por desgarro de grandes vasos o
también puede ser a causa de aplastamiento de órganos intraabdominales. Es importante que en cuanto llega o observamos a un paciente que tiene algún tipo de trauma abdominal, podamos realizar una observación rápida en dónde está el tipo de, en este caso, el tipo de herida que puede ser causada. En este caso, una forma rápida de cómo dividir los cuadrantes abdominales pueden ser en 4. Sí, para ello trazamos una línea en cruz y con ello dividimos en cuadrantes abdominales derecho e izquierdo superior y cuadrantes abdominales inferiores izquierdo y en este caso derecho e izquierdo. Sí, esa es una forma rápida en donde tendremos en base a la anatomía, tendremos ya una noción de qué órganos se encuentran en esa área y de esa manera reconocer cuáles órganos pueden estar lesionados. A su vez, los otros 9 cuadrantes sí que los podemos dividir. Eso también es una forma más específica de cómo realizar la observación de qué órganos están afectados. En este caso, nuestro paciente está afectado en el cuadrante abdominal superior del lado izquierdo, en donde podemos encontrar vísceras muy importantes, entre ellas pues lo que es el intestino delgado, puede estar también lo que es una parte del vaso, ¿sí? E incluso una parte del hígado, ¿ya? Las cuales, estas estructuras abdominales son las más importantes porque son las que pueden ser más afectadas durante un trauma de tipo penetrante, que es del vaso, el hígado y el intestino delgado. En este caso, nuestro paciente fue lesionado su intestino delgado, específicamente lo que es el yeyuno. A su vez, nuestro personal médico, así como también nuestro personal de enfermería, ha actuado muy bien para prevenir lo que es la triada de la muerte, la cual se caracteriza por acidosis metabólica, por coagulopatía y también por hipotermia. En este caso, en nuestro paciente, pues es importante las constantes vitales. Para ello se colocó lo que es una colcha térmica, en donde el paciente es importante mantener una temperatura por arriba de los 34 grados centígrados. Debajo de esa temperatura se considera una hipotermia y forma parte de esta triada. La coagulopatía también es importante manejarla, ya que puede haber una alteración de los tiempos de coagulación, lo cual podemos valorar a través de exámenes de laboratorio. Y ese tipo de laboratorio es importante antes de un examen prequirúrgico y postquirúrgico. A su vez, el tema de la acidosis, sí, es muy importante también manejarlo, ya que el pH a nivel circulatorio se puede elevar o puede disminuirse, previniendo así también lo que es un shock hipovolémico, en donde nuestro paciente pues ha salido satisfactoriamente tanto de la intervención quirúrgica e incluso en emergencia se ha manejado correctamente. Antes de dar paso al set de nuestras compañeras, es importante recordar que el shock hipovolémico es una de las causas de muerte más principales durante cualquier tipo de trauma, generando lo que es hipotensión, taquicardia, taquipnia, disnea, oliguria o anuria. Entonces, esos signos y palidez generalizada son importantes reconocerlos para poder realizar la reposición de líquidos, sea a través de cristaloides o a través de coloides. Damos paso al set. Agradecemos a nuestros compañeros por tan magnífica exposición acerca de los cuidados de enfermería en un paciente con trauma abdominal. Les recordamos que somos Instituto Universitario Bolivariano, somos categoría A y contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Les esperamos. Nos encontramos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar, donde pueden conocer nuestro campus y también conocer los modernos laboratorios donde nuestros estudiantes realizan sus prácticas durante la exposición de las clases. Doctora, en base al caso que fue expuesto por nuestros compañeros docentes,
¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto al manejo que se le va a dar a este paciente que tiene un trauma abdominal penetrante? Ya, como lo hicieron mis compañeros, tanto enfermeros como médicos, un adecuado control de la diuresis, evaluar los signos de alarma que pueden estar presentes en un paciente que se encuentra en el postquirúrgico, ya sea inmediato, mediato o tardío, que también va a ser y se va a basar mucho en esta tolerancia oral, ¿no? Si tuvo el paciente una herida en intestino, se va a decirle al paciente que haga nada por vía oral los primeros días, hasta que el intestino y la sutura se acoplen y no exista una dehiscencia o una sutura que se zafe el nudo, por así decir. Entonces, vamos a priorizar también que se hagan tomografías o exámenes complementarios. Podría ser una tomografía computarizada o un ECOFAST en este paciente para controlar el sangrado presente en ellos. Esas serían las recomendaciones, además de valorar la escala de Glasgow periódicamente y monitorear los signos que, como mencionaron, los signos de shock que estarían dados ya por los signos vitales, pero como se encontrará en un monitoreo cada 4 horas, nuestro paciente, por medio del personal de enfermería, eso estará controlado. Entonces, evitar cualquier signo de shock sería lo que se debería hacer en el postquirúrgico. Gracias, doctora. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos la tarde de hoy, agradecerle a usted, doctora, por tan magnífica exposición del tema y les invitamos a acompañarnos la próxima semana en un nuevo programa de Cuidando tu Salud. Soy la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima.